Señor y Padre, gracias te damos, Dios, por darnos la gran oportunidad que tenemos de servirte. Es un privilegio que cada uno, Señor, aparte de que tú por tu gracia nos has salvado a cada uno de nosotros sin merecerlo, nos has dado, Señor, el privilegio de predicar este evangelio por el cual nos ha salvado a todos. Gracias, Dios, y ayúdanos a vivir cada día, como dice nuestro hermano Elvis, cada día de nuestra vida para glorificarte, Señor, haciendo tu voluntad, haciendo discípulos. En tu nombre maravilloso, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, diversidad de dones. Cuando mi hermano Elvin estuvo haciendo referencia a lo que es esta casa, este orfanato allá en Jarabacoa, de que hay personas que tienen 12 muchachos. Y él estaba preguntando desde 4 niños, si es duro. Yo con 2 es duro. Bien, con 2 es duro. Yo no sé con 4, no me imagino con 9 como Keith Boggs, y no me imagino con 12 o más muchachos. Pero a cada quien Dios le da un don. A cada quien Dios le da un don especial. Un don especial, un don perfecto. El que nosotros no tengamos un don como este no significa que no podamos hacerlo. Estuve compartiendo con un hermano, con Adriano Valdés, y él me estuvo contando un poquito de una historia de unos niños. Habían quedado huérfanos, se habían dividido por alguna razón, y una mujer había adoptado a sus hijos, una pareja adoptó a uno de estos niños que era de la India. Yo no sé cómo, no recuerdo muy bien cómo ellos llegaron a Australia, pero es verídica. Entonces la idea es que llegaron a Australia ya, y esta mujer lo adoptó. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué usted me adoptó? Y bueno, ¿por qué usted no tuvo sus propios hijos? Porque usted puede tener sus propios hijos. Y yo, no, yo quise sacrificar eso para ayudar y ser la madre de un niño que no tiene mamá. Y, wow. Pero cada quien, a Dios le ha dado un don perfecto. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer con el que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿A quién Dios da esos dones? ¿A quiénes? Porque muchos podrían decir, yo no sé si tengo un don o no. Pero ¿a quiénes? En Hebreos capítulo 11 hay una lista, y yo he hablado de esta lista, no sé, muchas veces, en muchas ocasiones, pero hago mucha referencia a la segunda de abajo. Yo quiero hablar un poquito de la primera lista. En Hebreos capítulo 11, verso 32 en adelante, comienza haciendo esta pregunta: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar, ya esta es la continuación de una lista, de la primera lista, de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ahora, en el día de hoy, yo quiero explicar un poquito acerca de un personaje en esta lista. Bien, para dar una continuidad a lo que es esta serie, de dónde encajo yo. Y quiero tomar
a uno de estos hombres, a Gedeón. Y quiero hablar específicamente de quién era Gedeón. ¿Quién era este hombre? Una de las cosas que estuve leyendo antes de comenzar a explicar quién era Gedeón, un libro que, si no mal recuerdo, trata acerca de las mentiras que las chicas creen o las jóvenes creen. ¿Ustedes han leído este libro? Las mentiras que las jóvenes creen. Bueno, hay diferentes mentiras y hay estos capítulos en la parte donde habla acerca de las mentiras de sí mismo. La mentira, la de sí mismo, ellos están hablando ¿qué tú piensas de ti mismo? Bien, una de estos subtítulos habla de que las hermosas valen más. Las chicas hermosas valen más. Y eso es una de las mentiras que las chicas se creen. Que mientras más hermosas tú eres físicamente, bueno, tú vales más. Pues saben que eso no es cierto. Claro, el libro se llama Las mentiras que las chicas se creen. Bien, es interesante que hasta científicamente usted puede comprobar eso, porque hace ya varios años se descubrió con estos avances genéticos y todo eso, se ha quitado ya esta parte de que hay diferentes razas. ¿Sabían ustedes eso? Ya eso se acabó de que hay diferentes razas y todo eso científicamente comprobado. ¿Por qué? Porque se ha determinado que solamente el 0.01% de nuestros genes están destinados a lo que es nuestra apariencia. 0.01%. Aunque en términos genéticos eso es muchísimo, pero imagínense, solamente una mínima parte de nuestros genes, el 0.01%, está dedicado a nuestra apariencia. No es lo más importante, ¿bien? Así que no crean en eso, para nada. Pero C.S. Lewis dice algo muy interesante, una de las frases que me encanta. Es un escritor fantástico, pero que tú tienes que sentarte muy bien y analizar cada una de las frases que él dice. Bien, C.S. Lewis dice esto: es una tarea casi imposible rendir todo tu ser con tus deseos y temores a Cristo. Pero hasta que no entregues todo tu ser a Él, no tendrás una identidad verdadera. ¡Wow! Es una tarea casi imposible entregar todos nuestros deseos y todos nuestros temores a Cristo. Pero hasta que yo no haga eso, hasta que yo no entregue todo mi ser, no podré tener una identidad verdadera. Solamente será el afán que este mundo lleva a querer ser visto por otros y que los otros crean en ti una identidad. Bien, o sea, que por otros, yo quiero ser para que otros me vean. No es una identidad verdadera. Ese es el camuflaje que todos nosotros tenemos. Hasta que no entreguemos todo nuestro ser, no podremos tener una identidad verdadera. Porque, ¿saben qué? ¿Qué es lo que dice el primer capítulo de Juan también? Él nos dice que a quienes le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que creen. Nosotros necesitamos confiar en Cristo Jesús, entregar todos nuestros deseos y temores a Cristo Jesús para poder tener una verdadera identidad como hijos de Dios. No es posible hacer
tener una identidad haciendo lo contrario a esto. Así que vamos a hablar de este hombre común, Gedeón. Recuerden que lo que ya le había hablado acerca de lo que dice Hebreos es que habían vencido ejércitos, habían alcanzado promesas, habían hecho muchísimas cosas, ¿verdad? Apagado fuegos impetuosos y todo eso. Hechos correr a ejércitos, que fue el caso de Gedeón, que hizo correr a miles de hombres con pocas personas. Pero él tenía sus preguntas como hombre común. Y escuchen en el capítulo 6 de Jueces, versículo 11 en adelante. Y dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Y dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente hombre. Wow, el Señor está contigo, valiente guerrero. Escuchen muy bien lo que sigue diciendo en el versículo 13. Entonces Gedeón respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Déjenme parar aquí para darle el contexto de lo que estaba sucediendo. Estos pueblos, específicamente los madianitas en ese entonces, estaban atacando mucho a los israelitas, estaban destruyendo todo lo que había en su paso, les robaban y les quemaban todas las cosechas y todas las cosas que ellos tenían, eran asediados todo el tiempo por estos hombres. Así que lo que él estaba haciendo era en ese momento, cuando este ángel del Señor le había llegado, era escondiendo todo este trigo y todas estas cosas que ellos tenían, escondiéndolo, antes de que estas personas vinieran y le destruyeran o le robaran todas sus cosas. Oigan lo que él estaba haciendo, este agricultor. Estaba escondiendo su cosecha, obviamente esconderse él también, para que cuando estos hombres llegaran, no le pudieran robar o incluso matarle. Sigue diciendo, si la pregunta es, ¿por qué nos ha ocurrido esto? La segunda pregunta, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres han contado? Lo primero que tú me dices es que el Señor está conmigo. Y mire lo que está sucediendo. Yo tengo que esconder mi comida y tengo que esconderme yo. ¿Y Dios está conmigo? ¿Seguro? Pero ¿dónde están todas las maravillas que mi padre me ha contado? Esa columna de fuego, todas estas pestes que había hecho, las plagas y todo eso que habían hecho a los egipcios y todo ese tipo de cosas. ¿Dónde están todas esas maravillas cuando su pueblo ha sido suprimido o castigado por otros? ¿Dónde están todas estas maravillas que mis padres me han contado desde niño? No las veo. Y mírame a mí, estoy escondiendo todo mi trigo. ¿Dónde están? Diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Hacemos la referencia entonces de las plagas que había pasado. Pero ahora el Señor nos ha abandonado. Ya no es una pregunta, es una afirmación. El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¡Wow! Es interesante. Respuesta de un hombre común. Esta afirmación es muy interesante la que él hace aquí. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo eso? ¿Por qué me suceden tantas cosas malas?
¿por qué pasan tantas tragedias? Si cuando me hablan de la Biblia, en la parte del Antiguo Testamento, hablan de que Dios es un Dios de maravillas, un Dios que destruye la maldad, que no puede ver una Sodoma y Gomorra, y que cuando la vio, la destruyó. ¿Qué es lo que pasa? No puedo ver por qué estoy enfermo, por qué estoy como estoy financieramente, por qué me suceden estas cosas a mí, por qué mi jefe me habla de tal forma. El Señor me ha abandonado, dice Gedeón, y nos ha entregado a todas estas cosas, a los madianitas. Es muy interesante. No tenemos que tener una licenciatura en lo que es psicología, ¿verdad que no? Mi hermana, para nosotros entender lo desanimado, lo deprimido, lo agobiado que Gedeón estaba en ese momento. ¿Bien? Cuán deprimido y desanimado estaba este hombre. Jesús le respondió a sus discípulos cuando estaban en una ocasión en esa forma, sin saber qué hacer, cuando estaban en el bote y esta tormenta, este viento y todo eso estaba moviendo el barco y el agua se estaba entrando y Jesús estaba durmiendo. A veces estaba tan cansado que el barco se estaba hundiendo y Jesús durmiendo. Y estos hombres ya vueltos locos llaman a su maestro: Señor, Señor, nos vamos a morir todos. El Señor se tuvo que levantar, reprende al viento, al mar, todo, hay una calma increíble. Y ¿saben lo que Jesús, lo primero que sale de la boca de Jesús después de que todo se ha calmado? ¿Y dónde está su fe? ¿Y dónde está su fe? Esto es muy interesante para nosotros. La fe es un regalo de Dios. Él no le dice que ellos no tienen fe. Es algo que nosotros debemos de tipificar aquí, bien claro. Dios no le dice que ellos no tienen fe, sino dónde está su fe. O sea, la fe no es automática. La fe se aplica en las circunstancias. Porque, ¿qué es lo que hacen las pruebas? Ayudan a nuestra fe, porque es así, aumenta. En las pruebas es que nosotros debemos aplicar la fe, y eso tiene bastantes consecuencias positivas para nosotros. Pero la fe se aplica en las circunstancias, y esto fue lo que a estos discípulos les faltó: aplicar su fe en este momento, en estas circunstancias críticas. Al no aplicar su fe, se ponen en una situación difícil ellos mismos, que más adelante les voy a explicar. Escuchen lo que dice Hebreos. Ustedes recuerdan en el mismo capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 1, inicia diciendo que ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque también nos da el porqué de eso. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, pero no solamente que Él existe, sino que Él es galardonador. Él es el que atribuye
a nosotros o nos premia a nosotros por eso, por buscarle a Él. O sea, ¿qué es la fe? Y ustedes recuerdan que la fe en Efesios capítulo 2, verso 8, te habla de que por gracia soy salvo por medio de la fe, y que la fe también es un don de Dios. Pero este don, este regalo de Dios para nosotros, necesitamos aplicarlo en las pruebas, aplicarlo en las circunstancias para tener entonces sus beneficios. Es una fe que confía en Dios y que confía en que Él es el galardonador de aquellos que le buscan. La fe no es esta parte como yo creo aunque yo no sepa lo que va a pasar. Usted, como ese sentido de que la fe es una creencia en algo irracional. Ustedes han determinado, ustedes creen que la fe tiene que ver con algo irracional. No, lo siento. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe no es algo necesariamente irracional. La fe es una convicción, es una certeza, es una seguridad de lo que tú no puedes ver. ¿Qué tiene todo esto que ver con los dones espirituales? ¿Con dónde encajo yo en todo este cuadro del cuerpo de Cristo? Muchísimo. Muchísimo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes tener las habilidades en piano, en cantar o aún en predicar. Puedes tener las palabras más preciosas, más elocuentes. Y eso no importa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero escuchen muy bien, yo recuerdo a mi hija, ustedes le pueden preguntar, pero ella lo sabe en inglés mucho más. Y ella siempre está diciendo, we live by faith, not by sight. Mi hija de 5 años le repiten eso y eso es un gran privilegio que tienen en colegios cristianos. Pero ella a cada momento, y ha aprendido estos versículos, este versículo increíblemente. Nosotros vivimos por fe, no por lo que vemos, no por vista. Y es cierto. Pero eso no significa que nuestras expectativas de vida sean algo improvisado y algo sin sentido. No, y algo irracional. No, es que hay una convicción de lo que nosotros estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos. Es esa convicción que aunque nosotros estemos en medio de la prueba, nosotros entendemos que en medio de la prueba es para glorificar a Dios y que lo que yo voy a hacer y que la fe que voy a aplicar en ese momento va a terminar dando gloria a Dios, creyendo en que Él es justo para darnos el galardón que nosotros merecemos en cuanto a eso. En un libro que no tengo mucho leyendo, se llama La depresión espiritual, de Martin Lowe, y él escribe en este libro, no me interesa, mire, es un libro muy viejo, del 65, es un excelente libro. Yo lo que he leído, voy por la mitad del libro y es excelente. La forma escrita del libro, la unión de pensamiento es increíble. Me ha encantado este libro. A pesar de que es muy viejo, parece que está muy actualizado. No sé, increíble, pero muy actualizado. Así que él dice en este libro, Martin Lloyd, él dice,
No me interesa cuáles puedan ser las circunstancias. El cristiano nunca debería estar agitado. El cristiano nunca debería de estar fuera de sí. El cristiano nunca debería estar sin saber qué hacer. El cristiano nunca debería estar en una condición en la cual él haya perdido el control de sí mismo. ¡Wow! Nunca debería. Él no está diciendo que el cristiano es perfecto. No. Pero nunca, si confiamos en Cristo, nunca, si tenemos fe, si aplicamos fe, nunca. ¿Por qué? Porque la fe es la convicción de lo que no podemos ver, de que Dios está ahí, de que Dios tiene el control. Nunca, teniendo una convicción como esa, vamos a estar en una condición de no sé qué hacer, de perder el control. No es posible. Cuando me encuentro en una situación como esa, es porque no estoy aplicando fe en eso. Es porque como Gedeón no estoy confiando en Dios. No. Es porque creo en cierto aspecto, aunque no lo diga, que Dios me ha abandonado. Y comienzo a esconder mi trigo y comienzo a esconderme en sí mismo muchas veces. Pero aún así, Dios ha escogido a este hombre común, miedoso, angustiado y deprimido. Dios le llama. Pero es muy interesante, escuchen muy bien, el versículo 14 en adelante sigue diciendo: y el Señor lo miró y le dijo: ve con tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Oigan eso. Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? ¿Cómo? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Excusas, ¿sí? Él continuó haciendo excusas aquí. No, ¿cómo es posible? He aquí este miedoso agricultor, al cual llegó la palabra de Dios, la cual le dice en primera instancia que Dios está con él y le dice que es un guerrero valiente, cosa que en ese mismo momento no estaba mostrando. ¿Por qué Dios lo llama así? ¿Por qué Dios llama a Gedeón, un hombre que en ese momento estaba escondiendo su trigo para correrle a los madianitas? ¿Por qué lo llama valiente guerrero? ¿Por qué? ¿Saben? Es porque Dios no estaba mirando a Gedeón como él mismo se miraba. Eso es algo que nosotros necesitamos comprender. Dios estaba mirando a Gedeón con las fuerzas de él mismo. Él miraba a Gedeón. Primero, recuerden que él no le dijo hombre valiente. Primero, él le dijo: Dios está contigo. Pensemos en eso. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? ¿Quién te puede hacer frente? ¿Qué es lo que tú no puedes hacer? ¿Qué? ¿A quién temeré?
¿De quién? Y me encanta eso. Sí, es que si yo tengo la convicción de que Dios está conmigo, es imposible que yo no sea un hombre valiente. Si tengo esa convicción. ¿Por qué? Porque el espíritu que el Señor me ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el espíritu que Dios le da a sus hijos. ¿De quién temeré? ¿Se dan cuenta? La maravillosa palabra o la gran importancia de esta primera frase, el Señor está contigo. Es que para tú tener coraje en esta vida, para tú mostrarle el evangelio al Señor, para tú llevar la obra y hacer la obra del ministerio, no puedes hacerlo sin el Espíritu que nos da el poder, el amor y el dominio propio para llevarlo a cabo. Qué importante es que Dios está con nosotros. Pero Dios no veía a Gedeón como él mismo se veía, como un hombre pobre que no tenía los recursos para hacer lo que el Señor le estaba mandando. No tenía los recursos. Incluso se menospreciaba a tal punto que él decía, ¿y quién soy yo? Porque soy el menor de mi familia. Soy el más chiquito. El que menos privilegio tiene soy yo en mi casa. ¿Quién soy yo para yo liberar al pueblo de Dios? Dios no veía a Gedeón como él se veía. Y si estás pensando en lo mismo que yo, entenderás que Dios no nos mira a nosotros como muchas veces nosotros nos miramos. No nos mira con todas las limitaciones que nosotros tenemos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más adelante él dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice, el versículo 26 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Wow. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en la presencia de Dios, para que nadie se jacte. Es porque las cosas que nosotros hacemos no lo hacemos con nuestras fuerzas, las hacemos con la fuerza de Dios. Y a Él le ha agradado, escuchen muy bien, le ha agradado dar esto a lo necio, a lo débil, a lo que no es. A Dios le ha agradado darnos a nosotros el gran trabajo y privilegio de edificar al cuerpo de Cristo con los dones espirituales que tenemos. Nos ha dado el gran trabajo de predicar la locura, el mensaje de la locura de la salvación de Cristo Jesús. Este es el maravilloso poder que nosotros tenemos
en Cristo Jesús. Estas son las personas que nuestro Dios quiere usar. Personas como nosotros, pecadores, como nuestro hermano estaba hablando en el tiempo de las alabanzas. Nuestro hermano José Luis dijo claramente, él vino a salvar a justos. Él no vino a salvar a justos, él vino a salvar a pecadores. Adrian Rogers, en uno de sus mensajes, hablando más o menos de este tema, de las personas que a Dios le agrada usar, él dijo esta frase: esto no es cuestión de títulos, sino de relación. No es cuestión de habilidad, sino de disponibilidad. No es cuestión de fama, sino de fe. Dios quiere gente ordinaria para realizar cosas extraordinarias, a fin de que la gloria y la honra sean para Él. Eso es así. Me encanta una de las cosas de Pablo, son estos vasitos de barro. Le encantó poner todas estas riquezas en vasitos de barro. Considérate un vaso así, de barro, porque toda la gloria se la llevará Dios. ¿Qué no podemos nosotros hacer? Más adelante le comentaré uno de los versículos que a mi madre le encanta mucho. Así que miremos a lo que el Señor escogió: a un hombre miedoso, un hombre común, un agricultor común. En Jueces capítulo 6, en el verso 12, vamos a ir arriba otra vez y repetir estas palabras. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Ustedes pueden seguir leyendo la historia y se van a dar cuenta que él le dice que toque trompeta. Bueno, Gedeón aceptó ir allá, toca trompeta, y cuando él tocó una trompeta, ya 32,000 personas se reunieron con él. ¡Wow! Pues no está escrito así, pero ustedes van a determinar y pueden calcular las personas. 32,000 hombres habían allá. ¿Saben? Después Dios lo ve al grupo allá, y ese es un grupo demasiado grande, Gedeón. No, eso es demasiado grande. Bien, ahora dile que todo lo que tenga miedo se vayan para su casa. Recuerden cuántos eran: 32,000. Y cuando Gedeón le dice lo que Dios le dijo, ¿saben cuántos se fueron? 22,000 hombres se fueron. Quedaron 10,000 hombres. Cuando le dijo todo lo que 22,000 tenían miedo, así que se fueron. Y todavía Dios le dice a Gedeón: no, que es que eso es demasiada gente. No, es que si lo hacen así van a pensar que lo hicieron por ustedes mismos, que la victoria se la ganaron ustedes y que no fui yo, no fue por mí. Así que vaya, llévelo a un río y le da unas instrucciones, y lo que queden ahí, eso usted se va a llevar. ¿Saben de los 10,000 cuántos quedaron? 300. Con eso es que usted se va a ir a pelear con miles de hombres. ¡Wow! Y esos 300 le cayeron atrás, a miles le cayeron atrás. Ustedes pueden leer todas las cosas que él hizo, la imaginación que Gedeón utilizó para engañar a muchos de estos, todos esos ejércitos y todo eso, y hizo correr a ejércitos extranjeros, como dice Hebreos capítulo 11. Pero es impresionante lo que Dios puede hacer. Es impresionante lo que tú puedes hacer cuando Dios está contigo.
Es muy impresionante. Como dice el pastor Roger, no es cuestión de habilidad, es cuestión de disponibilidad. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, y si tiene el Espíritu Santo, tiene un espíritu de coraje, tiene un espíritu que le da poder, que le da la capacidad de amar y le da un sentido de dominio propio a la persona. ¿Cuáles son las primeras palabras del ángel a Gedeón? El Señor está contigo. ¿Creemos eso? Porque eso marca la diferencia en el momento en que nosotros vayamos a buscar el lugar donde encajamos. ¿O esa es nuestra convicción de vida? ¿O son las circunstancias las que rigen nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Vida nueva. Como hombres ordinarios, hacemos cuestionamientos ordinarios como lo hizo Gedeón, ¿sí? Mas hay que reconocer que cuando Dios escoge, sin importar lo que sea, nunca, desde ese mismo momento, nunca será algo ordinario. Nunca. Si eres un hijo de Dios, es imposible que seas un hombre ordinario, porque si Dios está contigo, no lo eres. No puedes ser un hombre ordinario. Si crees que lo eres, arrepiéntete y cree en nuestro Señor Jesucristo, porque la fe es la convicción de lo que no podemos ver. Es esa certeza. No es un sentido, ni tampoco es un asentamiento ideológico. Es una seguridad de lo que Dios puede hacer en mí. Martin Lloyd, quiero repetir esta parte. El cristiano nunca debería estar sin saber qué hacer. Nunca. Tú sabes. Pero es que muchas veces tratamos nosotros, ¿saben?, de justificar nuestra conducta, de justificar el por qué no hacemos lo que debemos de hacer. ¿Por qué no le predico? Bueno, ¿por qué no comparto el evangelio con mi compañero de clase en la universidad? Bueno, porque son difíciles. No creen en Dios, con razón, es porque no creen en Dios que hay que predicarle. O si creen en Dios, ¿para qué predicarle? Tienen que no creer en Dios para usted predicarle. No es así. No, tiene lógica. Tiene sentido. Porque el Señor no vino a salvar a justos, es a pecadores. Si son unos locos viejos en el mundo, predíquele. Obviamente, predíquele. Qué bueno que nuestro hermano, a ese indigente que estaba allá, ¿qué podemos decir? Es un loco viejo. ¿Qué? Pero les recuerdo, solo el 0,01% es lo que nosotros podemos ver. Y estoy hablando solamente en un sentido de la materia. No estoy hablando del alma, del valor, del alma de la persona. Predíquele. Y deje de buscar justificaciones y excusas absurdas para no hacerlo. Nunca debería
de estar sin saber qué hacer. Es decir, el ministerio que debes hacer no es mi trabajo. Oigan eso. Lo que tú debes de hacer, Vida Nueva, no es mi trabajo. No es el trabajo del pastor hacer tu trabajo. Mi trabajo como pastor es capacitarte para que tú hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. O sea, tú eres la persona con el don especial, específico, para llevar a cabo el ministerio que Dios te ha encargado. Pero creyendo en Cristo Jesús, no te vas a sentar en una silla a esperar que otro te diga lo que tiene que hacer. No, porque ese no es el trabajo del pastor. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas? Y deja de poner excusas y hazlo. Aún ni el pastor, ni yo de esta iglesia te desanime a hacerlo. Yo puedo decirte lo que sea que pueda decirte, cualquier palabra agobiante, que te frustre, que te desilusione, que te haga sentir mal. Y aún así, eso no debería de importarte frente al hecho de que Dios te ha llamado a hacer algo que tienes que hacer. Y ni el pastor ni nadie, oigan eso, porque el pastor no es quien determina lo que tú tienes que hacer. Eso lo determina Dios. ¿Recuerdan lo que dice los versículos? Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El ministerio te lo da el Señor, no yo. No te lo dan los pastores, diáconos ni líderes. Cada quien está llamado a hacer su ministerio. Ministerio, ustedes saben que significa servicio, ¿eh? No importa, no es una palabra que es no, es servir. ¿En qué área el Señor te ha mandado a servir? Hazlo. Y dejemos de poner excusas absurdas para no hacerlo. Josué 1:9. Con eso quiero terminar. Mi madre, no sé si me ha dicho eso ya miles de veces, ya me ha recordado este versículo, donde el Señor le habla a Josué diciendo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera o en donde quiera que vayas. ¡Wow! ¿Creemos que Dios está con nosotros? Si es eso así, nunca estaremos en una posición donde no sabemos qué hacer. ¿Encajas en el cuerpo de Cristo? Porque si no, espero que el Señor llegue a tu vida, te salve, te cambie, para que puedas encajar en el cuerpo de Cristo y puedas entonces tener, como C.S. Lewis dice, puedas entonces tener una verdadera identidad en Cristo Jesús. Oremos. Señor y Padre, gracias Dios por tu amor, gracias por tu misericordia, porque nuevas son cada día. La necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos grandes hombres de las Escrituras, que vemos sus grandes hazañas, como la de Gedeón, que fue un general luego, pero podemos ver de dónde lo sacaste. Podemos ver un hombre ordinario
con sus miedos, con sus frustraciones, con sus depresiones, con sus preguntas. Y le mostraste. Y él comprendió con exactitud que tú estabas con él. Y cuando leemos esta historia, vemos que cuando él fue como espía y escuchó el sueño de una de las personas que estaban allá, diciendo que Gedeón, Dios, le había dado la victoria ante los madianitas, salió corriendo a preparar a su pueblo para decirles que Dios le ha entregado la victoria. Pudieron saber que tú estabas con ellos y pelearon, se enfrentaron y al final fuiste tú glorificado. Guíanos, Padre Celestial, a confiar en tus promesas. Y si hay alguien aquí que no entiende el evangelio de salvación, que tu Santo Espíritu pueda convencerle y pueda guiarle a toda verdad. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obras, Señor. No por lo que somos. No por las capacidades que tenemos, por nuestras habilidades que tenemos. Y eso lo haces para que nadie se lleve el crédito de tu obra, Dios. En tu maravilloso nombre, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.